Bueno, primero un saludo a todos que están escuchando esta grabación. Los que estamos en vivo, ya nos hemos saludado, nos hemos visto gracias a la tecnología. Y vamos a, voy a darles la bienvenida a nuestro miembro más joven de la comunidad, que está Daniel. Lo que no pueden ver, los que me están escuchando, es que estoy viendo al hijo eh, de Tavo y Vivi, que está, que es bebé, recién nacido realmente, muy chiquitico. Y damos gracias a la fidelidad de Dios, que Él nos ha honrado con esta clase de vida que tenemos por haber conocido su gracia. Y vamos a declarar que la palabra de Dios reina en nuestro corazón y que hoy el estudio nos sigue en este proceso de transformación que Dios nos ha enseñado, que su voluntad es lo mejor. Siempre que escogemos el plan de Dios, nos va a salir mejor en cada aspecto de nuestra vida. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por ese privilegio y la revelación del Espíritu Santo hoy. Amén. Los que han estado escuchando en vivo y ahora los que están recibiendo esto en grabación un par de semanas más tarde, van a saber que tenemos 3 semanas de haber estudiando eh, los beneficios de la gracia. Comenzamos, si recuerdan bien, viendo que el beneficio de nuestro cuerpo es que la salud divina, ¿verdad? Que nuestro cuerpo es sano en Cristo. La semana siguiente vimos que tenemos una mente renovada, donde nos toca realmente a nosotros someternos a la palabra, lo que dice Dios, y creer los beneficios de esta gracia. El último estudio que vimos fue que hemos nacido de nuevo, que tenemos un espíritu nuevo, que ahora somos criaturas, creaciones nuevas en Cristo, con una nueva naturaleza desde nuestro interior que se tiene que reflejar en cada aspecto de nuestra vida. Hoy sentía fuertemente hablar y seguir este tema sobre los beneficios de la gracia en una área que donde yo veo muchas personas no reciben el beneficio completo de la transformación, y hoy vamos a hablar de relaciones restauradas. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo que es, y vimos a principio de año, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Romanos 5:5. Derramado significa que sobresale, que es suficiente no solo para nosotros, sino para todo aquel que se relaciona con nosotros. Nosotros somos hechos a la imagen y la semejanza del Hijo, Jesucristo. Eso lo vimos hace un par de semanas y hoy quiero ir directamente a un texto que es un poquito largo, pero lo vamos a ver partes resumidas y una parte en serio desmenuzado en el Evangelio de Mateo. Vamos a comenzar leyendo en Mateo 6 y vamos a ver Jesús mismo predicando sobre el reino de Dios, donde él era el único que estaba ya viviendo, experimentando el reino, pero explicando ciertas verdades. Y hoy yo quiero que enfatizamos esto para vivir esta verdad en la gracia de Dios. Relaciones restauradas. No hay nada más bonito de vivir armonía en el hogar y armonía con sus familiares y con sus amistades y en el área de trabajo y toda persona que se relaciona con nosotros. Y hoy vamos a verlo un poquito. Si usted abra su Biblia en Mateo 6, desde el versículo 25, viene un pasaje desde el 25 hasta el 34 que se llama De nada sirve preocuparse.
Y ustedes verán que Jesús empieza diciendo, les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Y Jesús empieza a hablar y se compara, por ejemplo, el ser humano con las aves del cielo. Fíjense en las aves del cielo. En el 26, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. En el 27, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Cierto. Eso no quiere decir que no tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Porque la gracia no trabaja en contra del sentido común. El sentido común creo que es algo que Dios nos dio. Y el reino muchas veces, aunque nos enseña en ciertas áreas hacer las cosas al revés que este mundo, lo que vamos a ver hoy en particular en cuanto al amor, el sentido común, hay leyes espirituales y leyes naturales que vamos a ver hoy donde vamos a poder beneficiar, porque Dios quiere que vivamos y que vivamos una vida en abundancia. ¿Y por qué se preocupen por la ropa? En el 28. Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con todo esplendor se vestía como uno de ellos. Entonces, aquí estamos viendo un poquito sobre la expresión de amor de Dios para nosotros. Dios no está pagando mal por mal. Dios no está dándonos nuestro verdadero merecido por la infidelidad del ser humano, por la falta de amor. Dios está diciendo, ustedes son lo más importante de la creación. El ser humano es la cumbre de la creación de Dios porque está hecho a su imagen y su semejanza. Así tenemos que sentirnos importante y tenemos que tomar en serio lo que Dios nos dice para recibir lo que Él nos prometió. Y después Jesús en el 30, estamos en Mateo 6, en el 30, dice, así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana se es arrojado al horno. ¿No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Ahora, sí es importante. El ingrediente, el modus operandi, el secreto de experimentar el reino es esta dimensión de la fe. Si Dios lo dijo, yo lo creo y lo recibo. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, hasta ahora hemos visto beneficios materiales, una prosperidad bíblica donde al ser humano no le tiene que hacer falta nada. Claro, en el mundo moderno, el ser humano, y creo que desde el principio de la historia, por lo menos desde donde la tecnología nos ha podido demostrar en esta vida, el ser humano más bien busca no solo sus necesidades, busca mucho más. Y ahí es donde la prosperidad se puede tergiversar, que no es verdaderamente una prosperidad bíblica. Dios sabe lo que necesitamos. Y yo les quiero enfatizar hoy, la verdadera prosperidad se va a reflexionar en cada área de su vida, pero una de las áreas más importantes que menos se cuida es en las relaciones. Las relaciones restauradas por medio de comprometernos
y tomar en serio lo que Dios dice acerca de nuestras relaciones, el amor, ese chispa, ese fuego de amor que Dios ha depositado en nuestro corazón, que se debe experimentar y se debe contagiar a todo aquel que nos acerque, que seamos diferentes. Entonces dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es la manera de operar de Dios. Él es el rey de reyes. Nosotros somos los pequeñitos reyes y reinas o princesas y príncipes, por ejemplo. Porque Cristo es el rey de reyes. Él es el que logró todo lo que estamos hablando hoy y lo que nos corresponde. Y su justicia. Y recordamos que la justicia que Dios quiere impartir a nosotros es por medio de recibir la fidelidad de Dios, que Él cumplió lo que Él dijo que iba a hacer para nosotros, y al tomarnos y apropiarnos de esa justicia, nosotros también participemos de esa misma justicia en nuestra vida para todo nuestro beneficio. Por lo tanto, no se angustien por el día de mañana. Estamos en el 34, el cual tendrá sus propios afanes cada día, ya sus problemas. Paz. Hemos hablado de que con una mente renovada, lo vimos hace un par de semanas, la paz puede reinar en nuestro corazón porque no tenemos que afanarnos por situaciones que son, la verdad, temporales, cuando sabemos la voluntad divina para nuestra vida y todo lo que nos corresponde. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nuestras relaciones? Tiene que ver que tenemos un pasaje completo aquí donde Jesús está enseñando sobre la fidelidad de Dios, el cumplir con nuestras expectativas y tener una vida digna, donde no tenemos que preocuparnos por necesidades, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros. Bien. Y sabiendo esto, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, Jesús sigue y el pasaje, recuerde que este pasaje, aunque su Biblia cambie de capítulo, este, esta enseñanza era seguida. Y vamos a ver que aquí hay un sándwich, lo vamos a llamar un sándwich espiritual, un emparedado espiritual. Porque Jesús habla sobre el amor de Dios, primero que la gente reciba ese impacto del amor. Después, en el 7.1, pareciera que cambia completamente de tema, pero no lo está haciendo. Está dando la advertencia más grande para los creyentes, como nosotros, sobre el amor, porque muchas veces este pasaje que vamos a ver ha sido enseñado equivocadamente. Ve lo que dice. No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que miden a otros, se les medirá a ustedes. Entonces, este juicio que está hablando Dios tiene que ver con el mismo tema que estamos hablando. Ve en el 3. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Vamos a parar ahí porque la verdad es que quiero que vean, quiero pasarme un momentito al mismo pasaje en Lucas, Lucas 6:38, porque esta enseñanza está ligado, es exactamente lo mismo, recordemos que tenemos dos autores que están escribiendo sobre los mismos hechos y agregan información
Por ejemplo, cuando si dos personas asisten a un evento, uno habla acerca de ciertos aspectos y otro recuerda otros aspectos. Entonces, vamos a ver qué dice Lucas 6:38 hablando de lo mismo, desde el 37. Recuerden que acabamos de leer lo que dice Lucas 6:37. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Esta ley espiritual no se trata del dinero. Jesús estaba enseñando sobre la manifestación del amor, sobre cómo perdonar, cómo justificar a los demás. La justificación es tratar a los demás como si nunca hubieran ni pecado, ni transgresado, ni causado daño a otros, que no hayan hecho ningún daño emocional, lo que sea, a los demás. Esa es la justificación, como si nunca hubiera fallado. Y Jesús está diciendo, no lo hagan, no juzguen a los demás porque usted mismo será juzgado. Y podemos verlo, donde hemos visto predicadores famosos que desde el púlpito condenaban a muchos y terminaron en condenación ellos mismos. No porque lo hizo Dios. Dios no condena a nadie. Cuando yo digo condenar, yo estoy hablando de términos humanos, no divinos, porque no, su destino final no es ningún infierno, etcétera. Es lo que les ha pasado durante su vida, durante su ministerio. El ser humano natural es muy bueno para autojustificarse, poner excusas, porque el ser humano quiere tener la razón. El ego humano quiere saber que yo sí estoy en lo correcto y comprobarlo a los demás. Pero el espiritual quiere demostrar a los demás que no hay razón de sentirse ni humillado ni avergonzado, y más bien que se sienta restaurado por la obra de Jesucristo. El ser espiritual no se autojustifica en términos humanos. Recibe la justificación de Cristo. Sabe que sencillamente nosotros hemos fallado, como todos han fallado, pero que tenemos una nueva naturaleza, que nosotros tenemos una nueva vida, una nueva forma de ser que quiere manifestarse en nuestra vida, la vida del Hijo. Y quiere transmitir este mismo mensaje para los demás. Quiere que los demás vivan de esta misma forma, que ellos vivan sin condenación personal en sus vidas, que no se sienten menos, que más bien se sienten con esa inocencia que todos una vez habíamos experimentado cuando éramos niños, donde el niño no se siente condenado, ni cohibido, ni acusado de nada, pero eso rápidamente lo experimentamos en esta vida, todos, desde cierta edad en la niñez. Y a algunos les afecta más y otros menos. El asunto aquí es que Dios quiere recordarnos esta ley espiritual, la ley de la cosecha y la siembra. La ley de la cosecha y la siembra es una ley espiritual que se convierte también en verdad natural. Yo no puedo enfatizar lo suficiente.
y sé que todos pueden contar testimonios que han experimentado lo mismo que voy a comentar, donde tal vez con su pareja, tal vez con un hermano de sangre, alguien que está muy cerca de usted, que te conoce muy bien, donde usted le señala algún defecto, donde usted dice, es que usted siempre o es que usted nunca, y ahí va la cosa, ¿verdad? Lo que sea. Si es importante o no es importante, eso no entra. Donde señalamos el defecto de la otra persona. Y si usted es el recipiente de ese comentario, ¿cuál es la primera reacción? La primera reacción generalmente es si lo dice o no lo dice, pero piensa, o sea, tan hipócrita, porque si yo lo hago hoy, usted lo hizo ayer, o tal cosa, o no te acordás de aquel momento que usted hizo tal cosa. La mente carnal, ¿verdad? Con devolverle el favor al otro de la condenación, la ley de la siembra y la cosecha. Claro, si somos espirituales, como hemos visto en Romanos, tal vez en Romanos 8, la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley de la condenación. Entonces, yo reacciono, bueno, estoy hablando de parte de la persona que reacciona. El que reacciona no dice nada, lo pasa por alto, no le llega, no le toca, no hay necesidad. Y tal vez la persona que lo dice después dice, "Uy, esta vez no lo voy a decir, no lo voy a decir". Esa es una mente espiritual. Una mente espiritual sabe de que lo que yo acuso o lo que yo condeno a una persona hoy se me va a condenar a mí en los 5 minutos después, un día después, el mes entrante, pero no voy a poder liberarme si yo estoy no cumpliendo lo que dice la gracia para mí. Estamos hablando del amor. Personas que tal vez hay conflicto, no sea verbal, tal vez hay disgusto en sus relaciones y usted no sabe qué está pasando y las cosas porque buscamos señalar. Cuando queremos señalar a una persona, la reacción, y generalmente somos los más espirituales que queremos señalar a otros o nos creemos los más espirituales, mejor dicho, y estamos cayendo en error porque la persona va a reaccionar en la carne y devolvernos lo merecido en la carne. Pero somos criaturas espirituales. Somos una nueva creación en Cristo. Nosotros estamos por encima de estas leyes naturales. Entonces tenemos que operar según las leyes espirituales. Tenemos que ver los demás con la misma mirada que el Padre ve a nosotros. Tu Padre Celestial te ve con los ojos que ve a su Hijo Jesucristo, porque ve la vida resucitada en ti de Cristo y te ve tan lindo, tan hermoso, tan perfecto como ve a su Hijo primogénito Jesucristo y se relaciona contigo de espíritu a espíritu. Solo eso es poderoso. El Espíritu Santo es nuestro amigo fiel. Es el mejor amigo que pudiéramos tener porque nunca nos falla, nunca nos abandona, siempre nos acompaña. Y el Espíritu Santo es el que nos recuerda a nosotros cuando decimos algo así, donde nosotros caemos en ese error de tomar una decisión o juzgar en la mente, aunque sea, a veces sin palabras, en la mente, juzgamos a una persona. El Espíritu Santo es el que te recuerda, tarde o temprano, no fuiste la que primera, también, tal cosa, exactamente lo mismo. No es una cierta hipocresía decir las cosas a los demás. No nos condena,
La condenación es otra cosa. La autocondenación es peligrosa. Nosotros no podemos sentirnos fracasados, no podemos sentirnos como perdedores porque hablamos y después no nos podemos perdonar por haber dicho algo o haber pensado algo. Pero el Espíritu nos recuerda tener misericordia y compasión para los demás. Y quiero que, volviendo al pasaje, vemos que todo lo que habla Jesús acerca de en el 7, recuerdo que estuvimos en Mateo 7, leyendo sobre no juzguen a nadie, a nadie. Vea inmediatamente después de que hay un versículo que pareciera que estuviera fuera de texto, ¿verdad? El Mateo 7:6. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen. Pero ve lo que dice un versículo después, del 7 en adelante. Estamos en Mateo 7:7. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra. Y el que llama se le abre. Después en el 9 vemos que Jesús retoma la enseñanza anterior, donde habló sobre de qué comeremos, qué beberemos, con qué nos protegeremos, ¿verdad? Sobre el techo. Y dice, ¿quién de ustedes, estamos en Mateo 7:9, quién de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra o se le pide un pescado y le da una serpiente? Pues si ustedes aun siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo, traten ustedes, vea, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Entonces, ¿qué hemos visto? Que Jesús empezó a hablar sobre el amor, la fidelidad del Padre que quiere cumplir con nuestras necesidades para que no suframos en esta vida. Empieza a hablar sobre la ley espiritual de cuidado lo que siembran en cuanto al amor, porque si no, a pesar de todo, si no estás viviendo el amor del Padre y reflejando el amor del Padre, se te puede devolver condenación de otras personas. En otras palabras, condenación lo uso como sinónimo de falta de armonía en tus relaciones. Dios quiere que tengas relaciones de éxito, donde toda la gente dice, es que es un amor de Dios, es pan de Dios, es un gusto estar con esa persona. Nunca ande chicha, ¿verdad? Ojalá que puedan decir eso de nosotros, que nunca andemos de chicha, etcétera. Entonces, pero vea que Jesús, después de enseñar esa ley, lo encierra el sándwich, porque la parte fuerte, la parte de la carne, la parte que realmente que alimente es, cuídese mucho de su manera de hablar. Cuida de no acusar, cuida de no condenar, de no juzgar a los demás, porque se te va a devolver, porque hay leyes espirituales y nosotros ahora somos espíritu. Y desde el 7:7, Jesús retoma el amor y habla sobre la fidelidad del Padre, de que no se le va a dar piedras al que le pide pan y que traten a los demás como usted quiere ser tratado. Mi pregunta hoy es la ley de oro. Mateo 7:12. ¿Cómo quiere que le traten? ¿Quiere vivir en conflicto? ¿Quiere vivir en paz? ¿Cómo quiere vivir? ¿En armonía? No hay nada más bonito. Esto lo comparto, yo llamo con mis chicas, Lore y Sara, aquí en la casa. No hay nada mejor cuando pasamos una linda noche juntos, cuando conversamos y nos escuchamos unos a los otros y compartimos y aprendemos todos. Cuando tenemos esas noches familiares donde sinceramente hay armonía y nos beneficiamos todos de esta hermosura
de vida que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo, lo que siembra en nosotros, lo que nos da es misericordia y compasión y justificación para los demás. Al ser humano generalmente no le cuesta justificar a sí mismo. Muchas veces nos justificamos delante de los demás, pero en el interior nos condenamos a nosotros mismos. Nos justificamos para mantener la cara a los demás, porque no queremos que nos señalen que nos equivocamos. Pero en el secreto, en el interior, nos estamos condenando, nos sentimos menos o no nos perdonamos. Apréndase primero a perdonar a ti mismo, de perdonar los errores y seguir adelante y duplicar este comportamiento con todos aquellos que nos rodean, porque es la naturaleza del Padre que está en nosotros. No lo puedo enfatizar lo suficiente de tener ese lema interno donde nosotros repetimos la palabra a nosotros mismos. No, testificar no es ir enseñando a los demás la palabra de Dios. Eso es predicar, eso no es testificar. Testificar es demostrar la vida del Hijo de Dios para que los demás digan, "Ah, wow, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué manera?" Yo siempre recordaré nuestra segunda madre, esa pastora que demostraba el corazón de Dios, donde teniendo razones con muchas cosas que le pasaron durante sus años de ministerio. Y siempre me gustaba hablar de otros, porque de nada sirve testificar de sí mismo. Es para los que vivan cerca de uno, que hablen acerca de uno, pero yo quiero hablar acerca de ella, que ya no está con nosotros y está gozando de la presencia del Padre, con tantos que han partido, que están ahí con ella. Que ella nunca, nunca acusaba a nadie. Y tenía razón muchas veces en la carne de poder hacerlo. Ella le, a ella le aprendí de que aún teniendo la razón, cedía la razón en un momento para no seguir en conflicto en ciertas relaciones, porque para ella el objetivo era que no nos distanciamos a las personas, más bien que seamos como el imán espiritual que acercaba a las personas, porque todo ser humano, oigan esto, si algo yo he aprendido, y yo no sé si otros pastores o predicadores o maestros en la palabra lo enseñan, yo he llegado a la conclusión de que nosotros fuimos creados para bendecir y ser bendecidos. Fuimos creados para ser amados por Dios y amar a los demás. Punto. La clave del éxito en esta vida es experimentar eso en cada dimensión de su vida. Y como dijo Jesús aquí, busquen primero el reino, la manera que Dios hace las cosas. ¿Por qué venimos todos a Dios? El verdadero Dios, no el Dios religioso que se enseña en muchos lugares. ¿Por qué venimos a Dios? Porque nos enseñan que Dios no está tomando en cuenta a nosotros nuestras transgresiones, porque Dios nos ama a pesar de, Dios nos ama con un amor incondicional de Padre, porque ese vacío está en cada ser humano antes de que conozca al Dios verdadero. Y cuando ya realiza esa relación, está listo para transmitirlo, experimentarlo hacia los demás. Y por eso lo llamé hoy
Este estudio o esta prédica, como lo quiera llamar, es relaciones restauradas. No se fija en lo negativo. Usa sus ojos espirituales y sus oídos espirituales que solo se están enfocando y focalizando en lo positivo, lo que la persona contribuye, a pesar de que le puede contradecir en sus acciones la otra persona, le puede decir algo en el momento feo, justifique, justifique. ¿Sabes qué? Jesús no sintió que tenía que defender su posición siempre, no siempre se defendía. A veces decía, yo he hablado acerca de esto, no hablar más. Él no tenía que comprobar a todo el mundo quién era. Basta que él decía la verdad y dijo, mi testimonio habla por sí mismo. Eso es el poder del testimonio, no las palabras que salen de nuestra boca, a menos que sea un testimonio de amor y nuestra conducta y nuestras palabras, por supuesto, hay armonía y coinciden y reflejan nuestra verdadera naturaleza. El poder de Dios en el Espíritu está en cada uno de nosotros para reflejar su naturaleza y creo que es la columna vertebral del Evangelio esto. El amor manifiesto en nuestras vidas es lo que produce paz, gozo, armonía, donde podemos enfrentar a los afanes diarios, como dice aquí al final del capítulo 6. Diarios no son nada cuando experimentamos esa naturaleza o esa faceta del amor de Dios y podemos vivirlo junto con los demás. Bueno, yo creo que voy a cerrar ese mensaje allí y veremos qué tenemos para el próximo domingo.